Familia querida, Dios te bendiga y te guarde. El tema del devocional de esta mañana: frutos y el reino de Dios. Mateo 21, del 33 al 46. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Quién es este hombre padre de familia al que se refiere la Biblia? ¿Cuál es la viña? ¿Cuál? Los labradores. El Padre es nuestro Padre Celestial. La viña es la tierra. A cada uno de nosotros Dios nos ha entregado una misión, un propósito. Y la única razón por la que estamos vivos en esta tierra es para que cumplamos ese propósito. Es el propósito de Dios lo que te mantiene vivo y lo que te guarda. Muchas veces vemos cómo Dios nos libra y provee nuestras necesidades y pensamos que el fin de aquella tribulación era que el Señor responda a nuestra oración y que nos dé la provisión. No, ese no es el fin de la fe. El fin de la fe, dice la palabra de Dios, es la salvación de nuestras almas. El Señor te sostiene, te mantiene vivo, te provee para que seas fructífero, para que alcances a alguien, para que le hables a alguien más. El apóstol Pablo decía: he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe, me está guardada la corona de la vida, no solo a mí, sino a todos los que aman la venida del Señor. Porque para Pablo era lógico que si tú amas al Señor, que si tú amas la venida del Señor, vas a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y no te vas a dejar distraer por el enemigo. Hay muchas personas tan distraídas y ellos ganan dinero, ganan cosas de este mundo. Pero la Biblia dice que el que gana almas es sabio. El que predica, el que se consagra para hacer luz en este mundo, sus ganancias no se cuentan en dinero, en pesos, sino que se cuentan en almas. Tienen nombre, los frutos tuyos tienen nombre, son nombre de almas. Son coronas celestiales, son estrellas de la que vio Abraham cuando Dios le dijo que mirara hacia el cielo. No te es permitido morirte sin cumplir tu propósito en Dios. Por eso dice la Biblia que aquellos a quienes Él le da los talentos, aquel que enterró el talento y no hizo nada con él, el Señor le dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Es nuestra responsabilidad saber, entender, conocer que siempre que hablamos del reino de Dios tenemos que hablar de fruto. Eso fue lo que le pasó a la higuera estéril cuando el Señor vino y no encontró higos, y maldijo la higuera y se secó. Esa higuera representa a Israel. Esa higuera nos representa a ti y a mí si descuidamos la vocación que Él puso en nuestras manos. ¿Cómo se llaman los frutos que tú tienes hoy? ¿Cuáles son aquellas almas? ¿Cuáles son aquellos nombres que están escritos en el libro de la vida? Gracias a tu ministerio, gracias a tu servicio. Dice la palabra que Él envió unos obreros a buscar los frutos, pero que las personas a quienes Él le había entregado los dones, lo que hicieron fue que los apedrearon. A los pastores que puso en la iglesia, en vez de recibir al Espíritu Santo, en vez de recibir los mensajeros, lo apedrearon. Usaron la iglesia para enriquecerse, para beneficiarse a sí mismo, para pastorearse a sí mismo. Los evangelistas, los profetas, los maestros se profetizaron a sí mismos y cambiaron el don de Dios por las cosas de este mundo, al igual que Balaam.
Y cuando el Señor envió hombres y mujeres para que los corrijan y para que lo instruyan, a estos lo apedrearon. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel con hombres como Isaías, como Esteban y muchos otros que apedrearon. Pero continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 36, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Los primeros fueron los profetas del Antiguo Testamento. Los segundos fueron los discípulos. Dice, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Es increíble lo acertado de la respuesta que dan los líderes religiosos, los escribas y fariseos, cuando el Señor le pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña? Y ellos le responden, destruirá a los malos y arrendará sus viñas a otros labradores. Jesús le dijo, dice el verso 42, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga, le desmenuzará. Dice la Biblia, el reino de los cielos les será quitado a ustedes, y se le va a dar a personas que produzcan frutos. Y en efecto, le fue quitado el sacerdocio a Israel y le fue dado a la iglesia para que produzca frutos. Y el Señor mismo tomó su sacerdocio y constituyó, dice la Biblia, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, y los envió. Dice el apóstol Pedro, nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso mismo le dijo el Señor en el Antiguo Testamento a Israel, cuando le dijo, ustedes me serán una nación santa, un pueblo de sacerdotes. Israel le dio la espalda a Dios y crucificó a su hijo. Y llegaron tiempos de gran dificultad sobre Israel, fueron esparcidos. Y en la misericordia del Señor, Él los levantó una vez más. Debemos cuidarnos, que no nos pase a nosotros lo mismo. Debemos aprender de lo que sucedió al pueblo elegido, pues nosotros, dice la palabra de Dios, que somos injertados en aquella rama y que en aquel tronco, y que si Dios del tronco no tuvo misericordia, ¿qué no hará con nosotros si somos ramas injertadas? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude a ser fructífero, a saber que en el reino hay fruto. Él siempre bendice a su pueblo para que se multiplique. Y la multiplicación de la que Él habla es la multiplicación para el reino de los cielos. Dice la palabra en el verso 25, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque esto le tenían por profeta. Dice la Biblia que el Señor fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Allí el Hijo clamaba, ¿por qué me has desamparado? Pero tú y yo, que somos padres, sabemos que el sufrimiento que un padre ve en su hijo es mucho más grande, se multiplica en el corazón y en el alma del Padre. Allí la Trinidad se hizo uno y cargó sobre el Hijo la iniquidad y el pecado de toda la humanidad. El Padre estaba asumiendo el precio de nuestra salvación. Él había fundado una viña, la viña se perdió y Él fue y la rescató y nos hizo libre. Dios mío, oro para que la advertencia de Jesús contra los líderes religiosos
pueda resonar en los líderes de mi iglesia y en mi propia vida, para que podamos despertar en el Espíritu. Me arrepiento sinceramente de mis faltas. Deseo andar conforme a tu voluntad. Deseo dar frutos para vida eterna. No quites de mí el llamado que me has encomendado. No quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Él llene tus manos de fruto. Y que el don que puso en ti, tú lo avives en la lectura de la palabra. En la oración dice la palabra: y me busca el que temprano, y me halla el que temprano me busca. Que Dios te bendiga y te guarde. Escríbenos a nuestro WhatsApp al 809-568-6039. Queremos escuchar tu testimonio. Queremos orar por ti. Dios te bendiga.